Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Perfiles. Bueno, este programa que siempre te muestra el costado íntimo de nuestros invitados. Hoy tenemos a la licenciada en Comunicación Social, Natalia Caso. Bienvenida a este programa Perfiles. ¿Cómo estás, Nati? ¿Qué tal, Ale? Gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, un placer que estés con nosotros, que puedas compartir tu historia, que puedas contarnos un poco cómo surgió esta pasión por la comunicación, los medios. Hace bastantes años ya. Sí, hace bastante, porque bueno, uno va creciendo, pero sí hace... Y yo volví acá a vivir a Ushuaia en el 2010, así que desde ahí trabajando sin parar. ¿Dónde te recibiste? Bueno, ¿cómo nace la pasión por la comunicación social, por el periodismo, los medios? Yo creo que nace desde muy chiquita, porque siempre me gustó mucho la televisión, en realidad. Recién recordábamos las cosas que se filmaron acá en Canal 11, ¿no? Emeterio, el programa de Emeterio, me acordaba también del programa de Luis Benito Zamora, que son programas a los que en algún momento participé como invitada, ¿no? Porque hacía teatro desde muy chiquitita y ahí las luces me gustaron y las cámaras me gustaron desde siempre. ¿Dónde te recibiste? ¿Cómo fueron esas primeras experiencias? Yo, bueno, terminé el secundario acá y me fui a estudiar a Córdoba, en Córdoba Capital, en la Universidad Nacional de Córdoba. Hice mi carrera ahí desde el 2004 hasta el 2010. Y después terminé y el día que me recibí, ese día que te tiran los huevos y todo, bueno, a la noche me tomé el avión y me volví. Bueno, neta, ¿fueguina? Sí. ¿Y cómo fue ese momento de haberte recibido? Después, obviamente, vamos a ver fotos más adelante en el otro bloque, cuando tenemos la parte íntima, ¿no? Pero, ¿cómo fue ese momento de recibirte? Y después, ¿qué es lo que te ha motivado a dedicarte a la comunicación? Siempre tenemos como un puntal, una inspiración. ¿Qué me motivó? Bueno, a mí me motiva mucho cambiar la realidad. Bien. Describirla en algún punto y poder poner ese granito de arena, esa semilla para que eso cambie de alguna manera. Me pasó muy fuerte con las cuestiones que tienen que ver con el género, con las cuestiones de derechos humanos y siempre, bueno, que fue ahí, trabajar para eso y algunas cosas hemos conseguido. Hemos cambiado bastantes cosas aquí en Tierra del Fuego y bueno, siempre desde el lado de la comunicación, que es desde lo que uno sabe hacer, ¿no? Exactamente, y hablando de lo que tiene que ver con la defensa del feminismo, también integrante de una colectiva femenina hace mucho tiempo, los derechos de la mujer sobre todo, y preservando en este tiempo y en este contexto social tan difícil, ¿no? Que por ahí hemos tenido femicidios, que siguen lamentablemente existiendo. ¿Cómo te lleva todo eso y haber cambiado también esta ley de paridad en la provincia? Bueno, es así, o sea, uno va viendo esas desigualdades que existen. Nos pasó en el Consejo Deliberante cuando vimos que estaba compuesto solamente por varones y allí... dijimos, bueno, algo hay que hacer para que esto cambie. Se presentó un proyecto en un primer momento, eso por algunas cuestiones no avanzó, se fue a la justicia, se consiguió un fallo que de alguna manera garantizaba que ingresaran mujeres al Consejo Deliberante y después se consiguió la reforma de la Carta Orgánica y hoy hay 5 mujeres sentadas en el Consejo Deliberante y así va a seguir siendo, por lo menos acá en Ushuaia, y eso tiene que ver también, por supuesto, con la colectiva feminista, con las paritaristas que empujaron para que eso hoy suceda, ¿no? Exactamente, y lo que hoy sucede también con Natalia Caso en este Perfiles es conocerla también desde su profesión. ¿Cuál fue la entrevista más linda que tuviste, con la que te sentiste identificada por primera vez? Que vos dijiste, bueno, acá es como que me consagré un poquito, ¿no? Ay, qué difícil, porque fueron muchos años y son muchas entrevistas que uno va haciendo y hay muchas entrevistas que conmueven bueno, recuerdo mucho en lo que tiene que ver con el feminismo de mujeres víctimas de explotación sexual, de contar su historia. Recuerdo también una historia de contarla a través de la entrevista de una mujer que
producto de una guerra, ella vivía acá y producto de la guerra no podía viajar a estar con su marido. Cuestiones que, bueno, por ahí siempre, Ushuaia tiene por ahí eso, ¿no? De que atraviesan historias que son muy importantes y que por ahí a veces en la agenda diaria pasan desapercibidas, pero también está bueno poder encontrarlas y rescatarlas, ¿no? Y en el transcurso de estos años y de la profesión, ¿cómo ves también posicionados los medios de comunicación en la provincia de Tierra del Fuego? Desde tu punto de vista de tantos años, trabajando bueno, en radio, en televisión también estuviste, desde la prensa institucional. Yo creo que Tierra del Fuego es muy rica en medios de comunicación, hay muchas alternativas, hay gustos para todos los que quieran escuchar, leer, ver, y eso es muy interesante. No escapa a la realidad de Tierra del Fuego, esto es de todo el país, que por ahí sí es una profesión que está bastante bastardeada, a veces señalada. Bueno, hoy tenemos a nivel nacional que nos señalan por ahí al periodismo como el culpable de todos los males, los insultos por ahí. Es una profesión que está muy vapuleada constantemente, en el sentido de que muchas veces está... ¿cómo decirlo de alguna manera más protocolar, ¿no? Bueno, sucede, muchos trabajadores que no están de manera formal, muchos trabajadores informales en los medios de comunicación, o que están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, bueno, para tener una comunicación de calidad también hay que tener trabajadores que estén pagados de esa manera, ¿no? Exactamente. Y desde el periodismo, desde una vez que te recibiste, viniste a trabajar, ¿cuál fue el primer medio de comunicación que te abrió las puertas en Ushuaia? Uy, yo trabajé en un montón de lugares. En un primer momento trabajé en Radio Ártica y con Guillermo Robelín en una productora que tenía, con El Pollo. Que es nuestro director de perfiles, muy bien, director de cámara. Hacíamos Mundo Grúa. Mundo Grúa, ¿y de qué trataba? Era de cuestiones que tenían que ver con el tránsito. Era un programa de 30 minutos que muy bueno, muy hacíamos, sí. Y desde allí también, bueno, desde muy chiquita también te dedicaste a la actuación, que es otro costado de Nati Caso que está buenísimo conocer. ¿Cómo fue eso? Pero yo tendría así 8 años, capaz un poquito menos, porque mi mamá siempre cuenta que ella iba a anotarme en los talleres municipales de teatro y que no se lo permitían porque tenías que saber leer todavía. Entonces, no pudo a los 6, tuvo que esperar a los 8. Y no, con Fabián Bordoy, con Lidia Navarro, con Mónica Sandali, con Alicia Barquigian. Sí, hice muchos años de teatro, me gustó mucho. Y después, ahora de grande, volví un tiempo también. Y eso me hizo... Es volver a los lugares que uno es feliz, ¿no? Que a veces cuesta. ¿Qué personajes interpretaste dentro de las obras de teatro? ¿Te acordás alguno? Sí, me acuerdo. En la primera obra de teatro que hicimos eran fragmentos de Romeo y Julieta y de Yerma, de Molière. Y yo tenía un personaje que iba entrelazando esas historias, era Arlequín y Polichinela, que eran dos, las máscaras, como las máscaras del teatro. Claro. Y íbamos ahí con mi compañera Soledad Esquivel. Muy bien, bueno, y eso, digamos, de alguna manera te ayudó a soltarte más el teatro. ¿Cómo lo unís? ¿Cómo unís el teatro y la comunicación? Porque van de la mano un poquito, ¿no? Sí, tiene esto de que te permite por ahí... ponerte en el lugar del otro, te permite mucho la empatía, que eso ayuda mucho en la comunicación. Y después, bueno, esto de por ahí... La vergüenza y los nervios están siempre, pero por ahí romper un poquito más con eso. Bien. ¿Cómo está integrada la familia de Nati? ¿Tu familia? Bueno, yo tengo a mi mamá y a mi papá. Sí. ¿Están acá en Ushuaia o dónde? No, mi papá. Mi papá solamente acá y mi mamá vive en Córdoba. ¿Sí? Mi hermana vive acá también. Tengo 2 sobrinos, mi marido y mi hijo. Muy bien. Después, en el próximo bloque, vamos a hablar de un poco la parte más íntima. Pero la última pregunta, ya para cerrar este bloque, tiene que ver con la entrevista que más te costó realizar dentro de tu carrera. Vos dijiste, esta entrevista la logré, me costó, me acuerdo. Pasa siempre. Ay, qué difícil. Tuve una entrevista muy difícil porque yo recién empezaba a conducir el noticiero. Yo no sé si era
mi segunda vez conduciendo el noticiero y le tuve que hacer una entrevista a un abogado de Río Grande que era muy conocido por ponerle apodos a las personas. No, y yo tenía mucho miedo de que me pusiera un apodo. ¿En serio? Sí. Pero no, me fue bien. Pero sí, tenía mucho miedo ahí de... Viste que en Río Grande tienen todos apodos. Y yo tenía claro, miedo... Eso es verdad. Yo que soy de allá, riograndense, ¿viste? lo sé. Se ponen todos apodos. Y ahí apodos. yo tenía ese miedo de que me pusiera un apodo y yo no pudiera manejar esa entrevista. Pero prosperó la entrevista, se hizo. Sí, salió perfecta. Muy bien. Bueno, Nati, te invito a hacer una breve pausa. Ya en el próximo bloque vamos a hablar de íntimo, la parte más íntima de Natalia Caso para conocerla un poquito más en profundidad. Ya volvemos. Continuamos nuevamente en Perfiles en este segundo bloque para hablar del costado más íntimo. Estamos con Nati Caso, licenciada en Comunicación Social, y bueno, vamos a conocer un poquito más en profundidad a Nati. No te asustes. Qué nervios. Qué nervios. Sí, siempre están como todos así, ¿viste? Hay una tensión acá, pero no, está todo más que bien. Y un poco es conocer, definirte en 3 virtudes y 3 defectos. Los que vos consideres, puede ser 1, 2, 3, no es una condición así como que tiene que ser tal cual, pero... Bien, creo que no sé si está bien esto, es para verlo con un psicólogo, pero voy a empezar por los defectos. Bueno, vamos con los defectos, vamos. A ver, son muchos, por supuesto. Soy de esas personas que piensa mucho y arma todos los escenarios posibles y pierde mucho tiempo con eso. Claro. Bien. Eso me suele frenar. Como que ya la actuación es como un guión en tu cabeza, de cualquier cosa. Sí. O de todo. Sí. En la carrera estudié semiótica y eso me hizo muy mal. Y sí, y veo... es como, vos me dijiste algo textualmente, pero yo de eso encuentro un montón de interpretaciones. Wow. Entonces eso dificulta. Yo te digo que acá todo el equipo se ríe. Es que no debo ser a la única que le pasa. Esto nos pasa un montón. A todos nos pasa. Pero yo le voy a echar la culpa a esa materia que tuve, ¿no? Sí, la semiótica, sí. Bueno. Sí, y después me cuelgo por ahí. Bueno, en esto de pensar mucho, me cuelgo mucho en universos en cosas que no son reales, ¿no? En esto de pensar y fabular, imaginar que en ese momento, bueno, te queda, esa duda de, ¿fue real? ¿Me dijo esto? ¿Pasó esto? Entonces, bueno, mucho inventé, de anotar. Claro. Bueno, estaría bien para un guión cinematográfico, teatral, está bueno. Me cuesta para la escritura, para la ficción, pero puede ser. Y, a ver, las virtudes. Tengo mucho humor. Muy bien, eso está bueno, está buenísimo. Tengo mucho humor. Sí, tengo mucho humor. En esto de pensar mucho lo que me dijiste y lo oculto también tiene su beneficio porque por ahí me ayuda a leer mucho entre líneas de lo que está sucediendo y hay veces que sí puedo entender lo que querías decir y no lo dijiste, entonces creo que también tiene por su lado su virtud. Y bueno, esta creo que debe ser común a todos los periodistas. Soy curiosa. Obvio. Me gusta mucho leer, me gusta mucho saber las cosas, no me gusta quedarme con la duda de nada y en esta carrera, en esta profesión, en este oficio, es una virtud. Exactamente, las virtudes. Y hablamos de los recuerdos, porque por ahí uno se habla personalmente de cosas que le han pasado. Hay recuerdos que son tristes, que te han marcado, que te han definido de alguna manera en el transcurso de la vida. A cada uno, a cada ser humano le sucede. En tu caso, ¿cuál fue? Bueno, a mí yo creo que esto igual nos pasa a todos. A veces esperamos que las cosas sucedan de la manera que nosotros nos imaginamos y queremos y decimos, bueno, primero va a pasar esto, después vamos a conseguir esto otro, después de acá el paso siguiente es este. Y bueno, la realidad te demuestra que eso no es así y superarlo a veces es difícil. No hay puntualmente una cosa que sea, pero sí esto de decir, bueno, a esta altura de mi vida a mí me hubiese gustado
todas estas cosas y bueno, a veces uno se da cuenta que no es así, que las cosas vienen de otra manera, que se transforman y eso a veces es un proceso doloroso, pero no está mal, es lo que tiene Como que decir ser. que no cumpliste ciertos objetivos. Claro, uno se imagina eso, ¿no? Que las cosas tienen que suceder y de determinada manera. Primero tiene que pasar esto, después tiene que pasar... Y a veces que el orden se cambia y no por eso está mal, ¿no? Pero puntualmente no hay algo que te haya hecho doler de alguna manera o decir, bueno, de acá en más hago tal cosa o me determino de tal forma. No. Soy muy determinada en las cosas, o sea, voy a llegar a hacer lo que yo quiero. Me va a llevar más tiempo seguramente. Bien. Uno, por ejemplo, en esto, cuando me fui a vivir sola para ir a estudiar. Sí. Y sí, el primer año no fue fácil, fue muy difícil. Y no te cuentan que va a ser tan difícil por ahí. Entonces, el cambio del secundario a estudiar en una universidad es re doloroso, es re difícil. Claro, porque es el desarraigo, son un montón de cosas. Es un montón de cosas. Siempre me acuerdo y siempre lo cuento, ¿no? Yo cursaba en un aula que se llamaba C500 porque tenía 500 bancos. Y tenías que llegar temprano porque a veces no conseguías un banco. Y era re difícil cursar con 500 personas más, o sea, con 500 personas que no conocías. Y no fue fácil, y los bochazos, y perderte el colectivo, y estar media hora para llegar, y no saber dónde tenías que ir, y en la cabeza decir, no cuentes que viví sola, porque es inseguro, claro, no le vayas... Entonces, una ciudad tan grande, eso claro. era un miedo muy grande, y muchas veces dije, bueno, se ve que esto no es para mí, yo tengo que dejar esto. ¿Cuántos años estudiaste? ¿La licenciatura son 4 o 5? Son 5 años, y yo hice 5 años y un año más para hacer la tesis. Bien. ¿Y la tesis Y me fui con 17 años. ¿La tesis inspirada en qué? La tesis fue, yo hice la orientación audiovisual, entonces hicimos unos proyectos, eran unos cortos en ese momento. Ahora está muy desactualizado, ¿no? Vos pensás que era en el 2010. Sí. Eran unos cortos que, como yo estudiaba en Córdoba, estaban pensados para la Secretaría de Turismo de Córdoba, que contaban las visitas guiadas que tenían en Córdoba y la idea era ponerlas en los micros de larga distancia que llegaban a Córdoba, cosa de que vos vieras en el micro y conocieras algo para ir a recorrer después en la ciudad. ¿El recuerdo más feliz de tu vida? Uy, por supuesto, tiene que ver con mi hijo. Seguramente, seguramente. Es que todos, porque pasa esto, ¿viste? Y a mí me pasa mucho que cuando hablamos de la maternidad tratamos de desromantizarla y decir que, bueno, no es tan fácil, no es todo color de rosa. No, obviamente. Es bastante complicada, pero lo lindo es que cuando los chicos, en mi caso es un varón, cuando mi hijo logra algo, mi felicidad es el doble que la de él y eso justifica cada dolor de cabeza previo, ¿no? Exactamente. Y algo que justifica este momento es lo que vamos a mostrarte a continuación, que son las fotos, algunas fotos de tu vida, ¿no? De lo que tiene que ver con el transcurso de tu vida, que bueno, nos has compartido para que nosotros también podamos compartir con ustedes a través de aquí de la televisión. Así que vamos a ir viendo un par de fotos. Mira, ahí estás trabajando en TV2, lindos recuerdos que bueno, de tu profesión, juventud. ¿No? ¿Ahí cuántos años tenías, Nati? Ay, debo tener ahí 28, 29 años. Un trabajo realmente arduo, me imagino, porque también es comunicar lo que sucede en la sociedad. Bueno, tiene todo. La profesión y el trabajo televisivo, periodístico, tiene sus cosas positivas, otras que, bueno, vas al día a día con la información, te encontrás con muchas realidades que por ahí no te gustan. Tiene lo suyo que es duro, de historias que son dolorosas y que uno mucho no puede hacer a veces para resolverlas, pero sí, a mí la dinámica de la información me gusta mucho, esa vorágine que tiene la información. Por ahí a veces sí, es verdad, es medio cíclica, ¿no? Claro. Entonces, a veces repetimos las mismas cosas. Claro, pero... y me hablaste de tu hijo. Sí. Me hablaste de tu hijo y también tenemos, mirá, ahí está. Mirá. ¿Cómo se llama tu hijo? Contanos. Lisandro se llama. Lisandro. ¿Ahora tiene? 11 años. 11 años. ¿Qué significa en tu vida? Ay, es un montón. Y sí, porque por ahí cuando sos chica vos decís, bueno, sí, voy a tener una familia, voy a tener 2 hijos. Nunca me imaginé mamá de varón, siempre me imaginé mamá de una nena y no me aburro nunca. Con él no me aburro nunca. Y además que es muy
es muy inteligente, le gusta mucho discutir, le gusta mucho también estar informado, entonces es muy compañero, bueno, ahí se ve, es muy compañero. Y en el transcurso de todo este tiempo, bueno, que estuviste, imagino, ¿no? En el trabajo, con la profesión, imagino que te han tocado muchos desafíos que te han constituido como la profesional que sos hoy en día. Y yo pregunto, ¿no? Esto, si Nati Caso no hubiese sido licenciada en comunicación social, ¿qué te hubiese gustado hacer? Y en un momento, bueno, actriz, por supuesto, actriz, pero así de telenovela, ¿no? De película. De teatro también me gusta mucho, pero me imaginaba así de pantalla grande, ¿no? Y en el último tiempo empecé a estudiar, que ahora este año no lo estoy haciendo, porque ya no... Es muy difícil de sostener. Hice 2 años de abogacía, así que abogada podría haber sido mirá qué también. Bueno, sí. Abogada, me gusta, está bueno. Las leyes... Y porque me gusta discutir. Te gusta discutir, te gusta litigar, te gusta fundamentar las cosas, está buenísimo. Los argumentos, ¿viste? Está muy bueno. Es eso. Bueno, vamos a seguir compartiendo más fotos también. Bueno, nos queda un poquito todavía más de programa para seguir viendo otra parte de tu vida, un poco que nos cuentes a todos también. Bueno, esa entrevista, ¿con quién la hiciste? Ay, no me acuerdo. Ahí no te acuerdas. Creo que es un... Ay, el deporte me destruye. Claro, ella te tocó ahí. ¿Quién es? Sí, es McAllister, sí. Ahí está, muy bien, gracias chicos. Ahí, y vos sabés que vos me preguntaste por mi primer trabajo y en realidad mi primer trabajo fue en un canal deportivo de Córdoba. Ah, mirá qué bueno. Hacía las transmisiones de fútbol y de básquet. Ay, no, me muero. ¿Y cómo te fue con eso? Bien, yo hacía de Switcher Master, o sea, pisaba la tanda, editaba el final para que se repitiera, pero... Sí. Bien. ¿Y esta entrevista cómo fue? ¿Fue positiva? Sí, viste que una sabe, o sea, más para el noticiero que son 3 preguntas, entonces más o menos vas, buscas antes. Internet nos ayuda mucho. Está buenísimo. Vamos a seguir compartiendo más fotos y también parte de lo que es tu experiencia. Bueno, acá imagino que te recibiste. Sí, ese es mi papá y mi mamá. ¿Cómo se llaman? Marcelo Caso y Griselda Arnaiz. Ellos, bueno, me dijiste que está en Córdoba tu papá. No, mi papá está acá, vive acá en Ushuaia, sí. ¿Y tu mamá en Córdoba? Mi mamá vive en Córdoba, en Mina Clavero, sí. Qué lindo. Mina Clavero, qué lindo lugar. Hermoso. ¿Y qué sentiste ahí? Porque ahí se te ve, bueno, súper emocionada. Bueno, el momento de consagrarte después de todo este sacrificio del viaje, del desarraigo. ¿Qué sentiste ahí en ese momento? Es que sí, fue una satisfacción, porque es difícil, es duro. Mi carrera tuvo 42 materias, rendí. No, claro, era un montón. Entonces yo en ese momento dije, nunca más vuelvo a agarrar un libro acá, nunca más vuelvo a hacer una tesis. Bueno, eso dura poco, porque después es un camino de ida, ¿viste? Te gusta estar actualizada y formada. Y la universidad es una etapa hermosa de la vida. Es una etapa hermosa que está bueno que todo el mundo tiene derecho y que la universidad pública se siga manteniendo, ¿no? Totalmente. La educación gratuita y pública que tan necesaria, ¿no? Pero es que es un privilegio, o sea, en ese momento, bueno, la Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua del país. Para mí era una inmensidad, y si bien cuando yo me fui a estudiar, acá estaba la Tecnicatura en Comunicación y había algún convenio con la Universidad de La Plata que después se cayó. Bueno, en ese momento tenías como eso de que tenías que irte a estudiar y venías como con esa cabeza de que tenías que irte a estudiar. Hoy tener una universidad acá es un privilegio enorme y la verdad que sí hay que defenderla todos los días. Bien, vamos a compartir la última foto que tenemos para este segmento, para ir ya al mensaje final, ¿no? Pero también un poco destacar la importancia. Bueno, ahí estás también. ¿Ahí quién está? Contame. Ese es Lisandro, ese es mi hijo, ya un poquito más grande. Ahí está más grande, claro. Sí. Ese fue un día que él me acompañó también, que María de los Ángeles Musumeci, de la Fundación Espera por la Vida, hacía un reconocimiento a las mujeres que la habían acompañado en diferentes ocasiones, y por supuesto desde el periodismo, de haberla entrevistado, de haberla acompañado en esta lucha que tiene ella, en este trabajo de concientización sobre la importancia de la donación de médula ósea. Ella hizo un reconocimiento allí. Bueno, ahí creo que vamos a buscar una fotito ahí estás con... Ese es mi novio, tu novio marido, mi compañero. Tu compañero de vida. Sí, bueno, ¿qué significa para vos la familia, tu compañero de vida?
Bueno, mi familia es uno de mis sueños hechos realidad. Bien, Sí. pues ahí está. Sí, ese es uno de mis sueños hechos realidad. Son muy compañeros los dos. En este trabajo Sí. que es tan difícil, porque a veces tiene esto de un horario muy largo, de cosas que hay que cubrir, que por ahí van a destiempo del resto, y ellos siempre me hacen el aguante. De tener 2, 3, 4 trabajos, y ellos siempre me hacen el aguante. Para ir cerrando, Nati, ¿qué mensaje le dejas a la comunidad, a la gente que en este momento está mirando perfiles desde tu proyección, tu trayectoria de tantos años en la comunicación? Bueno, yo creo que es muy importante estar informado, hacerlo de manera responsable. Hoy es muy difícil, hoy es más difícil informarse de manera responsable, Sí. pero es un desafío, porque es la única manera que tenemos, tener información que sea confiable, fidedigna, para poder entender la realidad en la que vivimos y poder de algún modo modificarla, ¿no? Pero sí, es un desafío muy grande que hay, un trabajo muy grande en esto de tener información confiable. Hoy nos llega mucha información que no es información en realidad, ¿no? Que tiene que ver con eso, con noticias malintencionadas, que lo que buscan hacer es confundir, generar esa confusión, y hoy creo que es muy importante estar más atentos que eso, en eso justamente para defender esto, para defender la universidad pública, para defender nuestros derechos que tanto nos cuesta conseguir, ¿no? Muchísimas gracias, Nati. Vos, Ale, gracias. Así nos vamos despidiendo de otro nuevo programa Perfiles, y nos quedamos con este mensaje que dijo Nati: defendamos la información, digamos, que sea cada vez más profesional y también más creíble en esta sociedad. Nos encontramos el próximo martes a las 21 horas en otro Perfiles. Muchas gracias por habernos acompañado.